La economía cubana al borde de dos explosiones, una inflacionaria y un estallido social. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Si la escalada inflacionaria continúa en las próximas semanas, no habrá represión capaz de contener un estallido social masivo. La caótica economía cubana vive su peor momento en los últimos 62 años de este modelo centralizado, minada por la torpeza gubernamental en el manejo de la crisis y por el obcecado empecinamiento de no liberar las fuerzas productivas, en pie de la suicida estrategia de mantener la centralización de la empresa estatal socialista. La economía se encuentra al borde del colapso. La crisis de liquidez, la caída de las exportaciones, el impacto de una pandemia que ha sepultado la industria turística, el fuerte declive de las remesas, han caído en más de un 70% en los últimos 5 meses del año por el cierre de los aeropuertos y la resistencia de Gaesa a ceder el control del negocio a una empresa fuera de su estructura empresarial, más la pérdida de las pocas líneas de crédito que tenía el país por el impago a los deudores, han dejado a la isla prácticamente sin divisas. A todo lo anterior, hay que sumarle el desastre generado por la tarea de ordenamiento, que lejos de ayudar a corregir los problemas que generaba la dualidad monetaria, ha creado un caos de una magnitud sin precedentes y que se refleja en que ahora los salarios ya no alcanzan ni siquiera para una semana. La subida de los salarios ha sido descomunal, consecuencia de la escasez cada vez más crónica de los productos de primera necesidad, lo cual ha derivado en un aumento creciente de la demanda. La prueba de la debacle: tiendas vacías, aeropuertos sin dólares y las empresas extranjeras ahogadas por el corralito financiero dibujan un panorama no solo desolador, sino altamente explosivo. La agonía diaria se refleja en las tiendas vacías en moneda libremente convertible, MLC, creadas a toda prisa por la cúpula mafiosa para arrebatar los dólares a la población que reciben de sus familiares y de sus amigos en el exterior, que obligan a los cubanos a vivir del mercado negro, no solo para abastecerse de alimentos, sino también de medicamentos desaparecidos en farmacias y hospitales. Todos estos factores se han convertido en un explosivo cóctel inflacionario que ya desborda la barrera de $1 por 60 pesos en el mercado informal, más del doble de la tarifa de cambio oficial que maneja el gobierno en los bancos y en la casa de cambio. La falta de divisas es tan crónica que el gobierno ha tenido que suspender su venta limitada, donde único la ejercía, los aeropuertos del país. En cualquier momento, las empresas extranjeras asentadas en la isla y vinculadas a la producción de alimentos tendrán que detener su producción por falta de divisas para comprar materias primas, pues las deudas del gobierno son cada vez mayores. No hay empresa que aguante un corralito financiero como el que existe en Cuba, que ha impuesto a quienes apostaron por invertir allí. Si lograra asentarse para concretar una inversión, fue un martirio que demoró años. Sobrevivir se ha convertido en un infierno para los inversionistas extranjeros. Un gobierno delirante. Lo peor de todo es tener que soportar que el país sea gobernado por una cúpula totalmente delirante. Así las cosas, el inmovilismo reformista continúa como tren. El primer ministro Marrero se queja de que el pueblo no come de planes y en vez de exigir el cierre del acopio e implementar una profunda reforma en la agricultura, reclama a todo aquel que tenga un patio que sembre en su propia casa para satisfacer las carencias alimentarias que el gobierno, dueño de todo, no es capaz de resolver. Mientras la economía hace aguas por todas partes, vemos al ministro del ramo delirando al pronosticar un crecimiento del 6% en 2021. Pero si las fantasías de Alejandro Gil resultan cantinflescas, ridículas y totalmente fuera de contexto, más peso tienen las del presidente y del primer secretario comunista, el títere castrista Miguel Díaz-Canel, quien lo supera en el lloriqueo de ofrecer vacunas no probadas ni certificadas. Lo cierto es que Díaz-Canel no pierde oportunidad para promover algo que no tiene, mientras observa cómo sus estratégicos socios chinos y rusos ya han llegado a casi todos los mercados de Latinoamérica y el Caribe, Asia y África con sus propias vacunas, en donde los cubanos tratan de vender unos 5 candidatos vacunales que ni siquiera han podido certificar en la propia isla,
donde los números de casos y muertes siguen en ascenso. La explosión inflacionaria y social está al doblar la esquina. Mientras tanto, mediante un financiamiento nada transparente de procedencia desconocida, la cúpula mafiosa invierte miles de millones en dólares en la construcción de nuevos hoteles, cuando la tasa de ocupación de los existentes no sobrepasa el 14% desde hace 15 meses. De continuar este caos, el dólar seguirá su camino cuesta arriba y en unos pocos días podría llegar a 100 pesos en el mercado informal, generando una situación semejante a la del periodo especial en los años 90. Todos estos acontecimientos se están juntando en un cóctel que podría desencadenar una explosión social nunca antevista en la isla en 62 años. Si la escalada de la situación inflacionaria continúa las próximas semanas, si la escasez de productos alimenticios sigue una espiral ascendente, si el gobierno continúa con su actitud desafiante e insensible, con su falta de sentido común y su política de terapia de choque, existen grandes probabilidades de que la represión no sea suficiente para contener un estallido social masivo. Si hoy un grupo de jóvenes que han decidido exigir sus derechos ciudadanos con protestas pacíficas han generado una ola represiva más grotesca y agresiva que ha visto Cuba en mucho tiempo, ¿cómo sería si un pueblo entero se levantara en rebeldía a reclamar sus derechos a tener una vida digna? Siguiendo con las noticias, ¿qué dicen los comunistas en la intimidad de su partido? Los jóvenes se preguntan, ¿ingresar en el partido para qué? Para escuchar discursos sobre una sociedad próspera que nunca se ha visto en Cuba. En la intimidad de sus reuniones, los partidarios del comunismo en las provincias Pinar del Río, Artemisa, agrupados en el único partido permitido en el país, confesaron recientemente que los jóvenes de hoy les huyen a las tareas partidistas como el diablo a la cruz. A finales de mayo, la primera secretaria del Comité Provincial del PCC en Artemisa, Gladys Martínez Verdecia, se refirió a lo imperioso de direccionar el trabajo del partido en aras de sumar jóvenes a sus filas. Según el diario oficialista Juventud Rebelde, debemos detenernos a analizar por qué los jóvenes no desean sumarse, pues el partido no es solo de su militancia, sino del pueblo entero, y necesitamos una organización con frescura de la juventud. En la misma reunión, Nancy Wong Martínez, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en Artemisa, explicó: tenemos muchas dificultades para integrar a las muchachas a nuestras filas, a insertarlas en las acciones realizadas, y eso influye en la capacidad de los cuadros para realizar convocatorias. También, el coordinador provincial de los comités de defensa de la revolución en Artemisa ratificó lo anterior al sugerir que su organización ocurría lo mismo. En este sentido, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de la Organización y Política de Cuadros del Comité Central del PCC, insistió en revertir la situación y no pensar en qué queremos de la gente, sino crear un proceso de diálogo para conocer qué las personas esperan de la organización y trazar una estrategia de trabajo de acuerdo a los resultados de análisis. Retórica y más retórica. Pero la reunión concluyó cuando el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expuso que el octavo congreso del partido resultaba un impulso para enfrentar adversidades y seguir en todo momento aportándole victorias a la patria. Está claro que los comunistas del partido son los primeros que saben a lo que se están enfrentando, puesto que en ningún momento puede haber democracia, ya que no existe otro partido con programas diferentes, y porque el que hay no puede ofrecerle a los jóvenes nada más que no sea apoyar al régimen fracasado y en plena decadencia. Y al preguntarle por las causas de su desinterés en el partido, jóvenes residentes en Santa Fe, antiguo reparto de La Habana, respondieron: nuestra lucha es emigrar, buscar un mejor futuro. Aquí estamos perdiendo el tiempo sin nada que nos anime a trabajar. ¿Ingresar al partido para qué? Para escuchar discursos sobre una sociedad próspera que nunca se ha visto en Cuba a lo largo de más de 6 décadas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse,
Nos vemos en el siguiente informe.